Menuda pelota nos han pasado para el juego. Competitividad y ESG. Y nos decían, bueno, siempre es interesante, no nos lo decía Joaquín, siempre es interesante ir con las luces largas, pero claro, a mí la primera pregunta, ya como periodista en ejercicio, sí es muy interesante ir con las luces largas, pero luego vamos a las empresas y preguntamos por las cortas. Es decir, pues oye, el margen qué tal, ¿no? Porque he visto que se te está cayendo y no llegas a los beneficios esperados, ¿no? Y luego todo esto acaba también eh, en el sector financiero, ¿no? Aquí los inversores que están con nosotros hoy, pues digo, oye, si esta empresa está penalizada en beneficios, pues me voy a otra que me esté generando un poquito más de riqueza. No sé, Claudia, Jaime, bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta mañana en el Foro Social Investor. ¿Cuáles son vuestras sensaciones iniciales al conjugar ESG con competitividad? Aquí, sinceramente, estamos entre amigos, o sea, no hace falta que vayamos a lo políticamente correcto. ¿Ataco yo? Venga. Venga, ¿sí? Adelante. Bueno, pues primero de todo, Ismael, muchas gracias por contar con nosotros un año más. Yo creo que este es una prueba más del éxito, ¿no?, que estáis teniendo con estos encuentros y con vuestra publicación. O sea que muchísimas gracias por tenernos y además con tan buenos colegas aquí en la mesa y las anteriores y las posteriores, ¿no? ¿Existe un vínculo entre sostenibilidad y competitividad? Sin duda. Clarísimo. Entiendo que me dirás que será bueno, ¿no? Y claro que es bueno. Porque luego las empresas se quejan muchísimo, ¿no? De todo el exceso de regulación. Bueno, no me anticipo. Efectivamente, porque ¿cómo se nota que eres periodista? Es que, te iba a decir sí, pero, ¿no? Sí, pero. Entonces, si quieres una primera ronda, podemos hablar del por qué sí y por qué pero, ¿no? Entonces, para mí existe un vínculo clarísimo entre sostenibilidad y competitividad, precisamente porque los mayores retos y oportunidades que tiene la economía mundial pasan por la sostenibilidad, ¿no? Si vamos a los riesgos, yo creo que hemos visto, y es algo ya sabido por todos, ¿no?, que los riesgos de sostenibilidad han colonizado los mapas de riesgos, ¿no? Y cuando uno va al Global Risk Report, ¿no?, pues al final 8 de cada 10 riesgos sistemáticamente, año tras año, de los principales tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Y cómo conectamos con la oportunidad? Pues la oportunidad es la inversa del riesgo, ¿no? Si lo peor que le puede pasar a la economía mundial, y luego hablaremos de geopolítica, aparte de la geopolítica, tiene que ver con la falta de la sostenibilidad, nuestra capacidad como países, como economías y como empresas de reducir, eliminar o mitigar esos riesgos nos debería dar una ventaja competitiva, ¿no? Y hay evidencias clarísimas de que esto es así, ¿no? Este martes que viene presentaremos nuestro informe Forética, donde analizamos esa correlación que existe entre macroeconomía, ¿no?, entre países en su desempeño en sostenibilidad versus competitividad. Y lo que encontramos es que la correlación entre competitividad y desempeño en sostenibilidad es de 0,8. Es altísima, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque claro, no es lo mismo correlación que causalidad. ¿Cuál es la causa, no? Pues la causa es sencillamente que la sostenibilidad afecta a las 5 principales palancas de creación de valor de una compañía, ¿no? Acerca del crecimiento, ¿no? Estamos en el inicio del mayor proceso de transformación económica de la historia de la humanidad, ¿no? La transición hacia una economía baja en carbono, la electrificación, ¿no?, la descentralización de las redes energéticas, ¿no? Todo esto es una oportunidad de crecimiento pues sin parangón. Por ejemplo, McKinsey nos dice que de aquí a 2050 vamos a invertir 275 billones de los nuestros, es decir, trillón americanos, 275 trillón en esta agenda de transformación, ¿no? Estos son... Eso, haciendo cálculos rápidos, es 200 veces nuestro PIB. Correcto, 200 veces el PIB de España, ¿no? Con lo cual tenemos ahí una oportunidad muy importante. Segunda palanca, valor de marca, ¿no? Antes yo creo que se comentaba, ¿no? Si yo tengo una marca como compañía alineada con las expectativas, ¿no?, y los intereses de mi sociedad, me convierto en lo que los marketineros llaman una meaningful brand, ¿no? Una marca significativa que al conectar emocionalmente con el consumidor, pues es capaz de atraer a más consumidores, ¿no? Y también de eso damos evidencia, ¿no? 8 de cada 10 consumidores en España prefiere una marca sostenible, incluso 1 de cada 3 estaría dispuesto a pagar más por un producto con las garantías, ¿no? Cuarta palanca, y voy terminando, capital humano, ¿no? Todo lo que hemos dicho que era bueno para un cliente es mucho mejor para un empleado, ¿no? Si nosotros como empresas podemos generar un sentido del propósito, ¿no?, que enlace con las expectativas de los empleados, generamos más adhesión y captamos más talento. También hay evidencias, ¿no? Recientemente un estudio de Bain & Company muestra que aquellas compañías con empleados más satisfechos crecen más, 5% más por año, es una barbaridad, y tienen mayores márgenes, ¿no? 6 puntos más de EBITDA, ¿no? Con lo cual, cuando combinas más crecimiento con más rentabilidad, pues las valoraciones se disparan, ¿no? Y eso me lleva a la quinta y última
palanca, ¿no? Que es la de la valoración, la del acceso a los mercados de capital. Precisamente porque el riesgo está vinculado con la falta de sostenibilidad, las compañías más sostenibles tienen menos riesgo sistemático. Eso significa que son menos volátiles en el mercado y si además conectamos esto con lo que hemos dicho antes, ¿no? Más crecimiento, más margen, más eficiencia operativa, ¿no? Más capital humano, pues lo que redunda es en una mayor valoración. Es decir, que hoy en el mercado, por ejemplo, en renta variable europea, el mercado paga un 26% más a igualdad de beneficios por una empresa sostenible que por una que no lo es, ¿no? Luego te repregunto. Eso es. Claudia, tus Pues primeras fijaos, impresiones. Vamos a ver cómo conjugas esto. muy de acuerdo con Jaime, ¿no? Y por supuesto agradeceros también, ¿no? El que nos hayáis invitado. Voy a irme del pero al cómo, ¿no? Yo efectivamente estoy muy de acuerdo que la sostenibilidad y la competitividad van totalmente de la mano, ¿no? Siempre que entendamos la sostenibilidad como esa palanca, como ese elemento que tiene que estar en el epicentro de la estrategia del negocio, ¿no? Que es hacia donde tenemos que dirigirla. Entonces, para mí, el que te afecte positiva o negativamente en términos de competitividad estará muy vinculado a cómo integras esa sostenibilidad. Yo creo que en todas las mesas, ¿no? anteriores han salido ya muchas pistas. Es fundamental que la sostenibilidad dentro del modelo de la empresa se integre desde una perspectiva 360, ¿no? Tiene que estar totalmente integrado en el modelo de gobernanza, tiene que estar totalmente integrado con esas prácticas de señalización, de posicionamiento de ese riesgo reputacional, tiene que estar totalmente alineado con la gestión financiera de la compañía. Es fundamental que estamos hablando de riesgos, ¿no? Y riesgos que van a tener un impacto financiero y por eso son relevantes desde el punto de vista de negocio. Por tanto, el área financiera de las compañías tiene que entender perfectamente el lenguaje en materia de sostenibilidad. Está vinculado a la parte de diseño de producto, a la parte que nos va a permitir, ¿no? posicionarnos en el mercado de manera también más competitiva con esa innovación y desde luego está muy vinculado a todo el área normativo y de compliance. Y además del cómo, yo creo que también es con qué perspectiva lo integremos, ¿no? Y creo que antes María lo comentaba, la sostenibilidad no es algo a corto plazo. Si queremos integrar la sostenibilidad únicamente como desde una perspectiva de compliance, de un check normativo, está claro o es muy probable que nos genere muchos más costes que beneficios a largo plazo. Tenemos que entenderlo como una inversión imprescindible para alcanzar esos beneficios, esos ahorros en costes en el largo plazo, ¿no? Y es fundamental hacer ese clic. Y es cierto, ¿no? Y podemos hablar un poco de los retos, ¿no? Y si queréis lo dejamos para la segunda parte, porque si todos, ¿no? estamos de acuerdo con estas premisas, es verdad que todavía hay unos peros, especialmente en el marco normativo, que hay que atajar, ¿no? La normativa europea es enormemente compleja. ¿Esto quiere decir que tengamos que dar para atrás? No, pero tenemos que encontrar la manera de simplificar y de acercar y aterrizar ese marco teórico complejo a la realidad de las empresas y a la realidad de los mercados, ¿no? Entonces, con esta visión, ¿cómo entran los mercados de capitales? ¿Cómo entran esos inversores, ¿no? Ese sector financiero. Fijaos que a nivel de normativa, la Comisión Europea, cuando desarrolla su plan de acción en finanzas sostenibles, a quien identifica como motor del cambio, ¿no? como eje tractor, es el sector financiero y empieza a imponer todas las obligaciones en materia de sostenibilidad sobre las entidades bancarias, compañías de seguros, fondos de inversión y gestores de activos para que ellos ejerzan de correa de transmisión a las empresas, al tejido productivo, ¿no? Y que esa correa de transmisión de transmisión de obligaciones venga también acompañado con ese acompañamiento, con esa inyección de flujos que permita a las empresas financiar esa innovación en cadena de valor, en producto, que les permita alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, desde luego, está muy ligado a esa competitividad en el acceso a los mercados de capitales, a obtener también condiciones más ventajosas desde un punto de vista financiero, ya sea en financiación o posicionarte como más atractivo para esos inversores institucionales, grandes inversores, que estamos viendo claramente que están sesgando sus inversiones, ¿no? hacia este tipo de empresas. Con lo cual, sí, pero el cómo es muy importante. ¿Qué ha fallado, por ejemplo? Ahora vuelvo aquí al modo rueda de prensa, ¿no? ¿Qué ha fallado en Volkswagen? ¿Qué ha fallado en ThyssenKrupp? ¿Qué han fallado en otras grandes corporaciones
europeas que han hecho gala, ¿no? de desplegar todo, casi te diría al pie de la letra, estas 5 palancas que comentabas antes, estos 5 factores que han hecho, pero aquí están, sufriendo en ventas y por tanto aplicando ya recortes y con una intensa revisión constante de cuenta de resultados, de cascada de datos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Porque si el binomio es tan claro como nos habéis relatado ahora, con algunos peros, algunos matices, pero en líneas generales parece que está bastante clara esa correlación ESG-competitividad, pero a la práctica no se acaba de ver. Sí. Bueno, a ver, es que mencionas 2 casos muy concretos que además pero son... 2 casos muy concretos, pero enormes. Son enormes, enormes. Pues son 2 casos que son idiosincráticos y yo creo que la clave la apuntaba Claudia, ¿no? Al final es un tema de gobernanza. Y perdonad, ¿no? Tenemos 9 minutos, igual nos extendemos un poquito más, pero en el momento en el que Draghi hace el informe que hace en septiembre, es porque tampoco está tan claro. Quiero decir que no me gustaría que nos quedáramos simplemente con 2 anécdotas. Correcto, ¿no? correcto. Por eso yo creo que hay... Antes hemos dibujado un árbol como muy bonito, ¿no? De decir, oye, aquí hay una oportunidad gigantesca y la hay. Y luego está el pero, ¿no? Entonces, para mí hay 2 elementos que son el mayor riesgo de cara a tangibilizar esa oportunidad, ¿no? Y hacerla real, ¿no? Uno es la geopolítica y otro es la regulación. Y aquí a lo mejor discrepo un poco de algunas cosas que se han comentado a lo largo del día, ¿no? Pues venga, perfecto. A por ello, ¿no? Que a es por lo que ello, tú buscas, sí, ¿no? es lo que me gusta. La geopolítica, vamos a ver, tenemos que empezar a darnos cuenta de que el orden mundial basado en reglas transparentes y en la cooperación internacional está en retroceso. Por lo tanto, el liderazgo europeo es fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que es muy probable que a la gente no nos siga, ¿no? Con lo cual, esto es un riesgo muy importante. Esto se hablaba antes en la mesa, me ha parecido interesante. Correcto. Es decir, no creo, y esto, perdonad por la opinión, aquí ya se me va el podcaster que llevo dentro y todas estas cosas, pero no creo que Europa esté en condiciones ahora mismo de liderar ni de inspirar a nadie. O sea, sí, moralmente sí, pero nuestro músculo económico, financiero, nuestra capacidad de influencia, esto es lo que ya hablaba Michael Porter, ¿no? En las 5 fuerzas, ¿no? La fuerza de Europa gravitacional es más débil de la que teníamos antes. Entonces, yo no tengo tan claro que se traslade directamente en competitividad externa, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Tenemos a Trump, ¿no? Que lógicamente, y estoy muy de acuerdo con lo que se decía antes, ¿no? Es muy difícil que le dé la vuelta a todo, porque el IRA ha creado empleo, ha beneficiado primariamente a los estados republicanos, y además nosotros, en nuestro caso, pues tenemos muchas compañías norteamericanas en Forética y no van a aflojar. Ellos tienen su agenda de descarbonización, su agenda de derechos humanos y están a tope con ella. El otro factor, que yo creo que también lo reflejaba Claudia, ¿no? es la regulación. Y cuidado, no quiero que se me malinterprete, porque no quiero que parezca que aquí estamos abogando por la desregulación, ¿no? en mucho menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una evolución del soft law al hard law, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese hard law se construye sobre algo que es totalmente innovador. Nunca se ha regulado esto, ¿no? Y al mismo tiempo en el que las compañías se están transformando. Entonces, ¿qué pasa? Que con la mejor de las intenciones, lo que está pasando ahora mismo es que incluso las compañías con mayores estándares en sostenibilidad tienen problemas para cumplir la normativa, ¿no? Y que en vez de estar invirtiendo en el impacto, en mejorar el impacto, estamos invirtiendo en el compliance, ¿no? Y eso es una anomalía, eso es algo que debemos evitar, ¿no? Por eso nosotros en Forética, en enero de este año, en nuestro documento de tendencias, anticipábamos que íbamos hacia una desinflación regulatoria, que no es una desregulación, que no es una desescalada, sino que es una desinflación presente para poder acompasar, ¿no? Esto es a donde queremos ir, estamos todos de acuerdo, pero tenemos que hacer, como bien decía Draghi, que esto sea compatible, ¿no? Lógicamente, anticipábamos un cambio electoral, ¿no? Que se ha producido, ya que tenemos, por ejemplo, el caso de Europa con la comisión recién formada. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que von der Leyen, ¿no? En su Europe's Choice, ¿no? Que es como su nueva hoja de ruta, nos dice Green Deal sí, pero para que haya green, primero tiene que haber competitividad. Si no hay competitividad, no puede haber transformación, ¿no? Y de hecho... ¿Y no os pareció esto, Claudia, métete en el debate, ¿no os pareció esto una enmienda a la totalidad de lo que se ha hecho hasta ahora? No, en absoluto. ¿No es una confesión? No, al final, por ejemplo, una de las cosas que... Perdona, Claudia. No. Una de las cosas que menciona Draghi es que las empresas electrointensivas europeas están perdiendo cuota de mercado y están perdiendo competitividad externa, ¿no? Entonces, eso no es incompatible con la descarbonización, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer una descarbonización más sensible, ¿no? Y con esto acabo, ¿no? La último que sabemos de von der Leyen es la posibilidad de refundir las 3 flechas, ¿no? La taxonomía, la CSRD y la triple D, ¿no? Para simplificarlas, ¿no?
eso significaría, eso es a lo que nosotros vemos como esa desinflación regulatoria, que no es que se desmantele, es decir, oye, vamos a hacerlas más eficientes para que juntas, ¿no? Trabajen al unísono, ¿no? Claro, para mí uno de los principales puntos de dolor, ¿no? Esos pain points que nos hemos encontrado en el sector, ha sido la fragmentación normativa entendida desde el punto de vista de que se han ido desarrollando diferentes normativas que estaban relacionadas entre sí, pero no de manera acompasada. Esto ha supuesto una enorme dificultad para el sector para entender y comprender todos esos aspectos normativos. Entonces, por eso es importante que desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Y ahora ya no me pongo tanto en qué es lo que va a hacer Europa, sino empresa que tienes que cumplir sí o sí con la normativa, porque si no te enfrentas a esos riesgos de litigio que, de nuevo, van a ir en contra de tus resultados financieros, hay que entender la normativa desde una perspectiva global. No podemos quedarnos únicamente, el año que viene es CSRD, pues solo miro CSRD. Antes lo comentábamos, CSRD va de la mano de CS3D. Con CSRD tienes obligaciones de taxonomía. Entonces, es de obligado cumplimiento entender la normativa desde una perspectiva global y entender esas interacciones entre ellas. Dicho esto, creo que efectivamente, ¿no? Esa desinflación regulatoria, porque se está invirtiendo muchos recursos, ¿no? En esas áreas de compliance, y necesitamos empezar a interpretar de manera práctica la normativa. ¿Qué hago con toda la información que me va a dar CSRD? Voy a tener más de 1000 indicadores. Tengo que integrar en mi modelo de negocio. Tengo que conseguir que mi departamento financiero integre en sus modelos, en sus presupuestos, esas variables, porque eso es donde se va a empezar a generar y se van a empezar a poder, bueno, maximizar, ¿no? Y optimizar esos márgenes en el medio y largo plazo. Entonces es una parte clara. Yéndonos un poco más a esa competitividad, Europa, el informe Draghi, yo creo que el informe Draghi era crítico, pero también daba, arrojaba, ¿no? unos puntos de optimismo en ciertos ángulos, ¿no? Y especialmente sobre el sector energético. Para mí había un punto en el informe Draghi que es claro y fundamental, y que esto nos lo tenemos que recordar todo el rato, y es no perder el foco. A nivel regulatorio hay tantas cosas que son necesarias regular, que es cierto que hay veces, ¿no? Que hemos perdido un poco el ¿por qué estamos haciendo esto? Yo creo que Ana Belén al principio lo ponía otra vez de manifiesto, ¿no? Hay una crisis climática que abordar y que atender, y fijaos, y lo comentaba Adriana, la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que nosotros hemos empezado a construir todas las normas y reglas, pero ha quedado un poco más coja esa parte de asegurar que llegan los flujos de financiación e inversión, ¿no? Porque estamos construyendo toda la capa de fuera. Entonces, hay oportunidades para el sector energético. Draghi hablaba también de la descarbonización como una oportunidad, ¿no? Tenemos un sistema energético, bueno, pues en cierto modo, ¿no? Algo debilitado con respecto a otros sectores. Tenemos inestabilidad también en el precio de la electricidad, del gas. La descarbonización tiene que ser también esa oportunidad para desarrollar todas esas energías renovables, que además son absolutamente necesarias para alcanzar esos objetivos a 2030 y a 2050, y para conseguir esa mayor estabilidad también, ¿no? En un sector clave y estratégico como es el sector energético. Con lo cual, hay luces y sombras, hay que entender muy bien dónde están las palancas para que esas sombras, bueno, pues empiecen a tener algo más de luz, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que las hay. ¿Sabéis lo que acaba de decir von der Leyen? Christine Lagarde. No, pues, porque me acaba de entrar una alerta, que no sé vosotros cómo vais con los pushes de las apps, pero acaba de decir que habrá que comprar más producto estadounidense para evitar aranceles. Claro, uno lee estos titulares y lo pone en relación, por ejemplo, con la disputa que hay entre la Unión Europea y el coche eléctrico con China, ¿no? Que parece que, bueno, pues han ganado, de momento las batallas las van ganando los coches chinos, teniendo agentes poderosos en la industria automóvil en la Europa tradicional, es decir, incluyo al Reino Unido también. Claro, con esta geopolítica, y antes lo señalabas tú, Claudia, Jaime, ¿cómo se puede conjugar estas luces largas? Porque al final cada día nos están metiendo elementos que nos cambian las reglas del juego, tanto normativas como, si queréis, contextuales, ¿no? Claro, es que yo creo que estamos viviendo... También lo abordaremos en nuestro informe de forética, por cierto, nos apunta. Una cosa que ha ocurrido... La siguiente vez pasas por taquilla. Eso. Ha habido un cambio en la sociedad, ¿no? Sí. La política se ha vuelto muy cortoplacista, ¿no? Y eso ha generado que
los vaivenes y los bandazos que se dan desde el punto de vista político-regulatorio hayan convertido a la empresa y a los inversores, curiosamente, en los que velan por el largo plazo, ¿no? Y esto es una cosa que se ve, por ejemplo, en los barómetros de confianza de Edelman, ¿no? Que ahora mismo la única institución que aprueba en términos de confianza frente a gobiernos, medios de comunicación, ONGs, es la empresa, ¿no? Claro, el ciudadano dice, vamos a ver, yo cuando vino la pandemia llamaba a no sé qué empresa online y me venía el pedido, era lo único que funcionaba, ¿no? Y me iba a no sé qué supermercado y había hasta jamón serrano, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos viendo como incluso en momentos de zozobra, pues la empresa está ahí con una visión de largo plazo, ¿no? Dejadme momentos de zozobra. Desgraciadamente es más sencillo pedir un préstamo por un móvil hoy a un banco que te ordene una ayuda para la Dana de Valencia. Correcto, ¿no? En momentos de zozobra en que la empresa privada funciona mejor que la administración. Efectivamente. No quería tampoco mencionarlo de Valencia porque es muy reciente, ¿no? Pero ok, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, ante una incertidumbre regulatoria, política, donde no se sabe dónde va a tirar, lo que sí que tiene más estabilidad es en la idea de la empresa, ¿no? Hacia dónde voy, este es mi mercado, y los inversores igual, sobre todo con los que trabaja Claudia, ¿no? Que esos inversores institucionales que están mirando a 30 años vista, ¿no? Que parece que no existen, pero existen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está habiendo ese relevo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que las empresas tengan mejor reputación ahora de lo que tenían hace 25 años, ¿no? Claudia, cuando estamos fuera de tiempo, terminamos. Vais levantando las manos si queréis preguntarles algo a Jaime o a Claudia. Cuando las empresas se quejan de esta casi competencia desleal entre regiones, entre grandes polos geográficos, Europa, Estados Unidos, Europa, África, Europa, Asia, ¿de qué se están quejando si todo está, bueno, al final nos quedamos con más ventajas que desventajas de vuestra charla, ¿no? Me lo quedo como conclusión, ¿no? Hay más ventajas que desventajas, pero entonces ¿de qué se quejan las empresas? Bueno, es una cuestión yo creo que también de tiempo, ¿no? Y antes lo mencionaba, creo que también la compañera, la sostenibilidad es cara, en el sentido de que supone una inversión inicial sustantiva. Por eso es muy importante que las empresas entiendan y asuman, es decir, que eso no tiene que ser gasto operativo, tiene que ser una inversión, pero esa inversión tiene que estar muy clara hacia dónde va a ir, qué va a financiar y qué retornos o qué márgenes va a generar. Y ahí es donde sí que están esos inversores institucionales, que es importante porque incluso las empresas también, ¿no? Y estamos viendo ciertas tendencias, ¿no? De empresas incluso muy grandes, pues que renuncian incluso a salir a bolsa, a cotización, pues por todos los, ¿no? Exigencias regulatorias que ello conlleva, y buscan esa financiación e inversión en mercados alternativos, en mercados privados. Y es ahí donde los mercados privados también, grandes fondos de inversión, grandes gestoras de activos, están presionando en el buen sentido de la palabra, porque aquí sí que hemos visto un cambio y las empresas son mucho más receptivas ahora, ¿no? A tener ese engagement, ese diálogo activo con los fondos de inversión para integrar esas modificaciones, ¿no? en sus modelos de negocio, que muchas veces pasan evidentemente por adquirir nuevas habilidades. Y eso es fundamental, es el conseguir que las empresas tengan nuevas habilidades técnicas, ¿no? Que conozcan, que entiendan cuáles son los cambios a nivel de sostenibilidad que tienen que implementar, que tengan la financiación suficiente, ¿no? Que reciban esa inversión, es clave para alcanzarlo. Entonces, yo creo que es una cuestión también de timings, es un momento y no queremos quitarle, yo creo que complejidad, y creo que entendemos y se entiende bien el punto, ¿no? De las empresas de, bueno, pues que ahora mismo es costoso y es lógico que haya una queja, porque también hay ciertas normativas que no se han implementado de manera progresiva. Por ejemplo, CSRD, aunque entra de manera progresiva en cuanto a las tipologías de grandes a pequeñas empresas, entra de golpe, ¿no? Aunque en pymes pueda haber todavía algo de aligeración, ¿no? En cuanto a los requisitos de reporting, son exigentes. Por eso creo que es muy importante asumir, no sé si desde un punto de vista de resignación, que hay cosas que van a entrar sí o sí y que no vamos a tener marcha atrás en materia normativa, y empezar a poner el foco en cómo rentabilizo esa inversión que sí o sí tengo que hacer, ¿no? Y de ahí que se integre mucho en el modelo de negocio y desde esa perspectiva financiera. Time is up, pero quería, Claudia, Jaime, un consejo breve. Time is up, ya nos han cambiado. Un consejo breve para los empresarios que estén aquí con nosotros o que nos estén viendo en nuestras plataformas, en las plataformas de inversión, y para los inversores. Uno para inversores y otro para empresarios, en el binomio que estamos hablando, ESG, competitividad.
De uno en uno, ¿eh? Claudia. Venga. Para los inversores, la sostenibilidad, y creo que es un mensaje claro, pero que hay que insistir en él. La sostenibilidad o la inversión sostenible no es filantropía. La inversión sostenible es inversión desde el punto de vista financiero. Hablamos de gestión de riesgos financieros y de detectar oportunidades tempranas que nos van a generar oportunidades de inversión. Con lo cual, inversor, la sostenibilidad es una oportunidad y de nuevo que está muy relacionada con ese largoplacismo, ¿no? Y con esa mayor estabilidad. Con lo cual, oportunidad clara. Empresarios, la sostenibilidad va a brindar muchas oportunidades, ¿no? Y así lo digo con esta parte de inversiones en cuanto a recepción de flujos de inversión o de financiación. Recordemos que están siendo las entidades financieras las que están recibiendo muchísima presión normativa para integrar la sostenibilidad en todo su modelo de negocio, ¿no? Y por tanto, ya sea con normativa directamente sobre la empresa o con normativa a través de esas entidades financieras, que las empresas van a tener que entenderlo. Hagamos el esfuerzo de traducir el requerimiento de compliance normativo en cómo generar valor a partir de esa información y cómo traducirlo en generar un modelo de negocio mucho más robusto y más sólido. Jaime, tus conclusiones. Inversores. A ver, un inversor tiene un claim sobre la pelotita azul, que es nuestro planeta. Entonces, la única manera de que a largo plazo rentabilice su inversión es que la pelotita azul siga estando, ¿no? Y por lo tanto, la sostenibilidad va a ser la clave para el futuro de cualquier cartera de inversión. Eso es el mismo racional que le diríamos a un empresario. Es decir, ahí es donde vas a encontrar mayores oportunidades y donde puedes mitigar más riesgos. Y luego también enfocando, porque hemos hablado mucho de la pyme, ¿no? De esa figura del empresario a título personal, ¿no? También tiene que ver con su propósito personal y su legado, ¿no? Al final, cuando uno se desarrolla profesionalmente y emprende un negocio, pues cuando ya está llegando al final a la madurez, dice, oye, ¿y qué dejo yo, ¿no? A los que vienen detrás, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también. Claudia, Jaime, muchas gracias por haber venido al Foro Social Investor.